Iglesia, buenos días. En el día de hoy le traemos un tema de parte del Señor. Se llama los sacrificios. Los sacrificios. Primeramente vámonos a la cita de Hebreos 10, 11 al 12. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Padre de los cielos, Dios eterno, te damos gracias, Señor, tú que eres el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre. Gracias te damos, Señor, por las miles de bendiciones que derramas sobre nuestras vidas día a día, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ayude, Señor, a hacer los verdaderos sacrificios que tú quieres que hagamos, Señor, para asegurar esta salvación que tú nos has dado, para seguir creciendo en la obediencia de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a seguir adelante y no hacer esos sacrificios que hacían antes, ni los que hacen muchos que se flagelan y hacen cosas que no van de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a aprender en este mensaje cuáles son los verdaderos sacrificios que debemos hacer. En nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí como lo dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio más valioso que se puede hacer por alguien. Entregó su vida por el perdón de nuestros pecados y para darnos la salvación. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. Y en 1 Juan 3:16 vemos que ese es el amor que Él demostró para con nosotros. Primera carta de Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La palabra nos dice que debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y aquí se cae la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Ellos dicen que no se puede donar sangre porque es contaminación, pero aquí el Señor Jesucristo nos dice a través del apóstol Juan que debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y así como Él lo hizo, Él nos dio el ejemplo que puso toda su sangre, toda su vida, todo el sufrimiento que tuvo para la salvación de nuestras almas, para perdón de nuestros pecados. Y esto nos dice la Biblia y por eso lo creemos. Entonces nos damos cuenta que la palabra sacrificios en hebreo se dice tisía, que significa hacer sagradas las cosas, honrarlas, entregarlas, no siempre tan positivas. Las vinculamos con dolor, pérdida, sin ser este su sentido, porque muchas veces los sacrificios causan dolor, causan pérdida, pero sabemos que siempre van a ser para bien, para los cristianos. Entonces ese es el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Como lo dice, sin ser este su sentido. El sentido cristiano es que el sacrificio que hagamos es para el crecimiento de nosotros mismos, para asegurar esa salvación que Dios nos dio a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Y en español significa ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. Entonces reconocemos que Dios es nuestro Padre Celestial, hacemos sacrificio, y el sacrificio más grande que Él quiere que hagamos es ser obedientes a su palabra, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque tengamos que perder. Él lo que quiere es que seamos obedientes. Les traigo 3 sacrificios que agradan a Dios. El primero de ellos es la alabanza. Eso le agrada mucho a Dios que le alabemos. Vámonos al Salmo 50:14.
Salmo 50:14 nos dice la palabra de Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y aquí mismo en el 50:23 nos dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ese es el sacrificio que Él quiere, que le alabemos. Que nos damos cuenta que la alabanza es para Dios, no para los hombres. En el Salmo 54:6 nos dice que no es a la fuerza, que es voluntariamente. Voluntariamente sacrificaré a ti alabanza. Sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno alabar a Dios. Y es que a Él es que debemos alabar, a Él es a quien debe gustarle la alabanza. Mientras que hay muchos cristianos que dicen, no, que esa alabanza no me gusta, esa alabanza no es bonita. No es a nosotros, es a Él, la alabanza es para Él, para agradarle a Él, para alabarlo a Él. Y muchos cristianos ni se inmutan en la congregación de cantar, ni aprenderse las alabanzas para agradarle más a Dios. Eso es una forma de agradar a Dios. Y en Hebreos 13:15-16, veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de la alabanza. Hebreos 13:15-16. Miren lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Le agrada mucho eso, que confesemos su nombre. Entonces, cuando el mundo se da cuenta que eres cristiano, que vives como cristiano, que das a conocer el Evangelio, y no te da pena que se rían, que se burlen, que digan tantas cosas, ahí lo estás alabando, allí se están dando cuenta que tú en verdad eres un cristiano que le agrada a Dios, y esa es una forma de alabarle, cuando confesamos su nombre, así como lo dice, fruto de labios que confiesan su nombre, que le agradamos a Él, no importa que no agrademos a los hombres, porque la palabra nos dice que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Y en el Mateo 5:11 vemos esta bienaventuranza que Dios, Señor Jesucristo nos deja. Mateo 5:11, mire, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, si tú no lo alabas, si tú no vas a conocer su nombre, no te demuestras como un verdadero cristiano, no te van a vituperar, no te van a perseguir. Pero cuando en verdad demuestres que en verdad estás enamorado de Cristo, que lo alabas a Él, de esa forma, te van a vituperar, te van a perseguir, se van a burlar, se van a reír. Pero mintiendo, dice la palabra de Dios, y que nos pasen estas cosas es porque se cumple la palabra y estamos haciendo las cosas conforme a Él manda en su palabra. El segundo sacrificio que agrada a Dios es que debes entregar tu vida a Él para agradarle a Él. En Romanos 12:1, ¿qué nos dice? El apóstol Pablo nos dice que Él entregó su vida para agradar a Dios. Es lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio tienes que hacerlo ahora en vida, no después que mueras, porque ya es tarde. En vida debes hacer sacrificio, de buscarle, que tu cuerpo no sea para exhibirlo al mundo, ni para agradar al mundo. Que tu cuerpo sea para agradar a Dios, que lo pongas en sacrificio para agradarle a Él. Por ejemplo, levantándote de madrugada a orar, no dejarnos engañar de la carne, sino que te levantes a hacer ese esfuerzo, ese sacrificio para orar, ayunando más seguido también, es otra forma de hacer un sacrificio. Y otras muchas cosas, hay muchas cosas, muchas formas en que tú puedes hacer un sacrificio para agradar a Dios, porque Él pide que entregues toda tu vida.
Entonces, nos dice también aquí en 1 Corintios 9, 26 al 27, nos dice que debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre, al servicio de Dios. Primera carta a los Corintios 9, 26 al 27. Mire lo que nos dice la palabra. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Se abstenía de muchas cosas, se abstenía, y esa es la forma en que tú puedes también agradar a Dios, abstenerte de hacer muchas cosas que a Él no le agrada. Muchas cosas, ¿para qué? Para que Él pueda bendecirte, pueda hacer su voluntad en ti. Y el apóstol Pablo lo decía, que él se pone en servidumbre, que su cuerpo lo golpeaba de esa manera. Así nosotros debemos de castigar el cuerpo ayunando para que se sujete al Espíritu Santo que vive en nosotros. El tercer sacrificio que agrada a Dios es que debes vivir en el Espíritu, no en la carne. Primera carta de Pedro 2, 4 al 5. A Dios hay que amarle y alabarle en espíritu, porque Dios es espíritu. Primera carta de Pedro 2, 4 al 5. Miren lo que nos dice. La piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más que para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Allí nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que seamos espirituales. Y nos dice, sed edificados como casa espiritual. Somos la casa de Dios porque Él vive en nosotros. Entonces Él lo que quiere es que nos acerquemos más a Él, pero espiritualmente, no en la carne. Espiritualmente, que es el sacrificio aceptable delante de Él. Es el sacrificio que Él quiere. En Filipenses 3:3, miren lo que nos dice. El verdadero cristiano debe ser espiritual. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Porque en la carne no podemos agradar a Dios. A Dios hay que agradarle en espíritu. Eso es lo que Él nos dio, su Espíritu Santo, entonces tenemos que agradarle en espíritu. Les traigo también 5 puntos o 5 sacrificios que no agradan a Dios. El primero de ellos es sacrificio de los impíos. Ese sacrificio no agrada a Dios. Proverbios 15:8 nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y en Proverbios 21:27 nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. O sea, si haces un sacrificio para hacer maldad, es abominación a Dios. Eso a Él no le agrada, y eso es lo que hacen los impíos. Muchos sacrificios para hacer maldad. Y ningún sacrificio que haga el impío va a agradar a Dios. Va a ser abominación. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la invitación? A que nos hagamos un autoexamen para saber si estamos viviendo como impíos o no. Porque muchos en la iglesia viven como impíos y no se dan cuenta. Entonces debemos autoexaminarnos a la luz de las Escrituras. ¿Para qué? Para que tus sacrificios no sean abominables a Dios. El segundo sacrificio que no agrada a Dios es el sacrificio que hacen los necios. Los necios.
En Eclesiastés 5, 1 al 3. Eclesiastés 5, 1 al 3 nos dice que debemos pensar muy bien antes de hacer un voto. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Esos que hablan demasiado se comportan como necios. Y lo peor es que hablan babosadas, hablan cosas que no edifican. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que pienses muy bien antes de hacer un voto, antes de hacer un sacrificio. Antes de hacerle ese voto a Él, tienes que pensar muy bien, ya que puedes estar haciendo el sacrificio de los necios. Dios nos dio 2 oídos para oír más, una boca para hablar menos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, que debemos escuchar más y no actuar como necios. El tercer sacrificio que no agrada a Dios es el sacrificio que se hace a los ídolos. A los ídolos. En Hechos 7, 40 al 43, veamos qué nos dice la palabra acerca del sacrificio a los ídolos. Hechos 7, 40 al 43. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahí nos dimos cuenta que el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, se apartó de Dios para adorar a otros dioses. A Moloc, que era el dios que le ofrecían los niños, a los hijos se los ofrecían y los echaban al fuego. Engañados por el enemigo, hacían ese tipo de sacrificios, lo mismo que hacen ahora. Hacen muchos sacrificios que son abominables a Dios. Entonces hay una pregunta que dice: ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? No necesariamente debe ser un muñeco o una escultura. Puedes tener muchos ídolos en tu casa y no te has dado cuenta. Un ídolo puede ser aquello por lo cual te preocupas más o te está quitando el tiempo que deberías dedicarle a Dios. Entonces ese tiempo que tú debes dedicarle a Dios te lo quita el enemigo a través de cualquier tipo de cosa que se convierte en un ídolo y no te das cuenta. Lo más importante es que te des cuenta qué tipo de ídolo tienes en casa. Puede ser el aseo, o que tengas un carro, o que tengas una moto, que tengas algo que haga que quites ese tiempo a Dios y que en todo el día no le dedicas tiempo a Dios, a escudriñar su palabra, a orar. Entonces terminas el día y no te acordaste de que a Dios hay que obedecerle, alimentándonos a través de su palabra, a través de la oración, del ayuno y de otras muchas actividades que podemos hacer predicando su palabra. Entonces, démonos cuenta, vamos a darnos cuenta si en verdad tenemos en casa ídolos y no nos damos cuenta, nos están quitando el tiempo. El cuarto sacrificio que no agrada a Dios es el que hacen los gentiles.
Los gentiles hacen sacrificios que no agradan a Dios. Vámonos a la primera carta a los Corintios 10, 18 al 20. Nos damos cuenta que los gentiles son los que no pertenecen a la iglesia, que no han aceptado a Cristo aún, pero con todo y eso hacen sacrificios, creyendo que agradarán a Dios. Entonces, primera carta a los Corintios 10, 18 al 20. Miren lo que dice. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Todos los sacrificios que hacen los gentiles lo hacen a los demonios. Y no debemos caer en ese engaño. Y tú como cristiano, ¿por qué participas en esos sacrificios? El Día de la Madre, el Día de la Virgen, el Día de la Pelita, el Día del Amor y la Amistad. Todo eso lo hace el enemigo para engañar, para quitarte el tiempo, para quitarte el dinero. Y tú terminas participando. Ahora viene Semana Santa. Entonces los ves a los mismos cristianos comiendo dulce, comiendo discoteca, comiendo tantas cosas que son las que ofrecen a los demonios. ¿Por qué? Porque no es malo que tú te comas un dulce, que comas discoteca, que comas pescado, ¿no? Pero ¿en qué tiempo lo haces? Te lo puedes comer ahora. Puedes comer un dulce, te puedes comer picotea, mientras que no te comas la sangre, o sea, que le saques la sangre. Déjala que se desangre primero, antes de prepararla. Y no agrades a los demonios, agrada a Dios. Tienes que abstenerte de caer en el engaño del enemigo, que lo que quiere es que tú participes también en esas fiestas paganas, en esas fiestas del enemigo. Vámonos a Apocalipsis 9, 20 al 21 y nos damos cuenta que muchas veces las personas, uno les habla, les dice con la palabra y no creen, no obedecen. Apocalipsis 9, 20 al 21, miren lo que dice. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, se lo lee uno aquí de la Biblia, de la misma Biblia dice, y no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, demonios e imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. O sea, todas esas imágenes, todos esos muñecos que hacen, los adoran, y miren lo que dice, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, esos no pueden hacer nada. Si lo buscamos en Jeremías 10 del 1 al 5 nos damos cuenta que son llevados porque no pueden hacer nada. No tienen ni poder para hacer bien ni para hacer mal. Entonces, ¿por qué siguen pidiéndole a los ídolos? ¿Por qué siguen ese engaño? Y estamos para enseñarles, invitarles a que no se sigan dejando engañar. Seguimos. Y les traigo 5 puntos los cuales nos dicen qué debemos hacer para entrar al cielo. Y nos dimos cuenta qué es lo que agrada a Dios, qué sacrificio le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Pero ahora viene una pregunta, ¿qué debemos hacer para entrar al reino de los cielos? Si no es con sacrificio, ¿qué tipo de sacrificio que Él quiere? Miren, el primer sacrificio, y yo diría que el más importante, es que seamos obedientes. Ser obedientes a la palabra. No es fácil, pero es el único camino que te lleva al cielo. Es el único camino que te acerca a Dios obedeciendo su palabra. Vamos al primer libro de Samuel 15, 22. Primer libro de Samuel 15, 22. Mire lo que nos dice. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Mire. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, obedecer es mejor que haga sacrificio. Esos tipos de sacrificios que hace el mundo, que hace la falsa doctrina. Obedécele lo que Dios dice. Lo que Él dice en su palabra, eso es lo que hay que obedecer. Lo más importante para Dios es que un cristiano sea obediente a su palabra. O los que son padres, que son cristianos, no les gustaría que su hijo le obedeciera. O preferirían que su hijo le regalara tantas cosas y no le obedezca. Lo más importante para Dios es la obediencia de sus hijos. De ahí se desprende todo lo demás. A partir de la obediencia ya vamos a caminar conforme a su voluntad. Entonces esa es mi invitación, a ser obedientes, que es el primer dato que les traigo aquí para poder entrar al reino de los cielos. El segundo dice que debemos tener un espíritu quebrantado, en el Salmo 51, 16 al 17, vamos a ver qué nos dice. Tener un espíritu quebrantado, humillarnos a Él, ser humilde. Salmo 51, 16 al 17, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Nos damos cuenta que debemos tener un espíritu quebrantado, y todo cristiano que se quebranta de espíritu, que es humilde, que acepta los consejos y la reprensión, Dios no lo desprecia, Dios lo acoge. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Él le agrada, que seamos humildes y quebrantados de espíritu. El tercer punto que debemos tener en cuenta para entrar al reino de los cielos es ser justos. La justicia. Dios es un Dios justo, y por eso quiere y desea que nosotros seamos justos, que actuemos en justicia. En Proverbios 21:3, miren lo que nos dice. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Es más agradable hacer juicio, ser justos, que cualquier sacrificio que usted quiera hacer. Lo más importante es ser justo. Y en primera carta de Pedro 3:12, primera carta de Pedro 3:12, miren lo que nos dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y si tú no eres justo, tu oración no va a llegar al cielo, porque Dios está atento a las oraciones de los justos. Entonces, mejor que cualquier sacrificio es hacer justicia, y si queremos heredar el reino de los cielos, el reino de Dios, debemos ser justos. Si no eres justo, si no estás actuando con justicia, puedes estar haciendo mal y no vas a entrar al reino de los cielos. Vámonos a Romanos 14:17. Allí nos recalca la justicia de Dios. Romanos 14:17, miren lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. Muchos piden justicia, pero no son justos. Entonces tú, para que puedas pedir justicia, debes ser justo. Autoexamínate si estás siendo justo en todo, para que puedas recibir esa justicia divina.
El cuarto punto es que debemos ser misericordiosos. Misericordiosos. Mateo 9, 13, que nos dice, el Señor Jesucristo nos invita a eso, a que actuemos en misericordia. Mateo 9, 13, miren lo que dice. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo 12, 7, también nos lo recuerda. Mateo 12, 7, miren lo que dice. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Eso es lo que Dios quiere. Si Jesucristo nos lo dice. Para poder alcanzar la misericordia debemos ser misericordiosos. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos misericordiosos. Y podremos alcanzar esa bienaventuranza. En Mateo 5, 7. Es lo que nos dice. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? Tienes que ser misericordioso. Y ayudar a tu prójimo. No como es el mundo, que lo que hace es que cuando ve una tragedia, un problema, comienzan a grabar con sus celulares y no ayudan. Muchos lo que hacen es robar. Cuando hay un accidente, cuando hay un problema, se aprovechan de la situación. Pero Dios quiere que tú tengas misericordia. No esperes a morir para pedir misericordia, para ser misericordioso. Para tener misericordia debemos ser misericordiosos ahora que podemos serlo. No esperar morir. Y el quinto punto que debemos tener en cuenta para entrar en los cielos es amar a Dios y al prójimo. A Dios y al prójimo. En Marcos 12, 32 al 33, ¿qué nos dice? Nos dice el primero y segundo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 32 al 33. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Nos damos cuenta que lo más importante para Dios es el amor, que andemos en amor, que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Debemos demostrar el amor que Dios derramó sobre nosotros, amándolo a Él y al prójimo. Allí queremos demostrar el amor. Vámonos a Tito 3, 5 al 6, para que vean cómo el apóstol Pablo nos recuerda. Tito 3, 5 al 6. Nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí nos damos cuenta que derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? En Gálatas 5:22 nos damos cuenta que fruto es amor, amor. Y eso es lo que Él derramó a través de su Espíritu Santo en nosotros, el amor. Y ese amor nosotros lo debemos demostrar al mundo, a nuestros hermanos, a nuestra familia. A todos debemos demostrar ese amor que Dios derramó sobre cada uno de nosotros. Y les traigo un consejo muy importante. Dale lo mejor a Dios, tu mejor tiempo, tu mejor fuerza, tu mejor edad, tu mejor vestido.
Y no digas que no tienes o no puedes, porque cuando estabas en el mundo, dabas lo mejor al mundo. Y surge una pregunta: ¿Dios no se merece lo mejor de ti? Vámonos a Malaquías 1, 6 al 8, donde Dios reprende a los sacerdotes, y nosotros somos sacerdotes, porque en 1 Pedro 2:9 nos dice que somos real sacerdocio, nos constituyó como un real sacerdocio. Aquí nos damos cuenta que Jehová reprende a los sacerdotes en Malaquías 1, 6 al 8. Miren lo que nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? ¿Cómo estás honrando a Dios? Si lo honras con tus bienes, con tu tiempo, con todo lo que Él te da, o te olvidas de Él. Solo los domingos que vas a la iglesia es que te acuerdas de que existe un Dios grande y poderoso que nos da todas las cosas. Entonces, ¿dónde está la honra? Dice Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No temen a la palabra de Dios. Le temen más al mundo que a Dios. Y hacen más las cosas del mundo que lo que Dios dice en su palabra. ¿Dónde está el temor que tú tienes a Dios? Si es verdad que le temes, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no escudriñas tu palabra, que Él te manda que la escudriñe? ¿Por qué no oras cada vez más? Orar sin cesar, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Y en 1 Tesalonicenses 3:10 nos dice orando noche y día con insistencia. Entonces, eso es lo que Dios nos manda. Hagámoslo. Si quieres ser verdaderamente hijo de Dios. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, porque le ofreces lo peor a Dios, las sobras, lo último. No le das lo mejor. Y aquí estoy yo para recordarte que debes darle lo mejor a Dios. Tu mejor tiempo, debes darle tu mejor tiempo. Sacamos tiempo para todo, menos para trabajarle a la obra de Dios. Pero si queremos recibir las promesas, porque tú me prometiste, y no nos importa llegar tarde al servicio. Otros no vienen a la congregación porque no les da la gana, teniendo el tiempo. Mientras usted tenga el tiempo, no se deje dominar de la carne, no se deje engañar. Y entonces a Dios le dan lo peor, pero si quieren lo mejor de Dios. Entonces, así como segares, así regares, así también segarás, dice la palabra. Tu mejor edad, debes darle tu mejor edad. No esperes a estar viejo para entregarte y servirle a Cristo. Muchos dicen: no, cuando esté viejo yo me entrego. Puede ser muy tarde porque tú no sabes cuándo vas a morir. Porque si supiéramos cuándo nos vamos a morir, fuera sencillo, ¿no? El único registrado bíblicamente que sabía qué edad iba a morir era el rey Ezequías. La única persona que sabía qué edad iba a morir era el rey Ezequías. Y lo vemos en el segundo libro de Reyes 21 al 6. Segundo libro de Reyes 21 al 6. Miren lo que dice: enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás.
Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración. ¿Por qué oyó Jehová Dios la oración de Ezequías? ¿Por qué? En el versículo 3 nos dice, porque dice: he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. O sea, hay que agradar a Dios, hay que andar en la verdad, hay que ser íntegro. Un cristiano debe ser íntegro en todo, tanto en la congregación como en su casa, en su trabajo, en todo. Y no dejarnos engañar de la carne, que siempre quiere que hagamos lo que le agrada a la carne. Entonces dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Nos damos cuenta que él añadió a la edad de Ezequías 15 años. Si tenía 40, moría a los 65. Si tenía 80, a los 95. Pero ya él sabía que iba a morir 15 años después. El único que sabía eso. O sea, dice: y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Allí nos damos cuenta que Dios es el Todopoderoso y Él hace como Él quiere, como Él le place. Pero también tienes que tener en cuenta tu obediencia. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Dios añadió 15 años. Tú no sabes cuándo vas a morir, o si sabes. Nadie sabe cuándo se va a morir. Puede morirse mañana, en un mes, en 15 días, en un año, en 20 años. No sabemos, pero no podemos esperar para entregarnos a Cristo, para en verdad trabajarle a la obra, hacer su voluntad, no hacer la voluntad de la carne. El otro punto: tu mejor fuerza debes darle. Ahora que estás vigoroso, aprovecha y sírvele a Dios en su obra. Porque cuando estés enfermo, vas a querer servirle y no vas a poder. Porque una persona enferma es muy difícil que le sirva a Dios. Entonces, ahora que tienes salud, que estás bien, que tienes fuerza, que estás vigoroso, obedécele a Dios y trabájale a la obra. Predica su palabra. Gana almas para tu reino. Trabaja en la congregación. Ayuda. Congrégate más. Aprende más. Crece en la sabiduría de la palabra de Dios, en la obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer si no escudriñamos su palabra, si no aprendemos qué es lo que Dios nos manda que hagamos? El cuarto punto es tu mejor vestido. Eso es lo que Dios quiere, que le des tu mejor vestido, que te presentes como un verdadero sacerdote de Dios, verdadero hijo, el dueño de todo. Porque Dios es el dueño de todo. Y si tú eres hijo, dice, como es para la iglesia, no les importa cómo se ven, no les importa si van como sea, desarreglados, mal vestidos, eso no les importa, pero como es para la iglesia. Pero si fuera para una entrevista de trabajo o para una reunión de trabajo, o si fuera para verse con su prometida o prometido, ahí sí fueran muy bien vestidos. Por eso a la congregación hay que llegar bien arreglado, vestido modestamente, no dejarnos llevar por aquel que va mal vestido. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debe ser íntegro en todo, demostrar tanto en su apariencia y en su modo de actuar, de ser. Entonces hay una pregunta que dice: ¿quién es el que te da todas las cosas? ¿Quién es el que te las da? No es Dios.
Dios es el que nos da todo, todo. Todo lo que tenemos es gracias a Él y a su misericordia. Y así como nos da, nos las puede quitar. Pero si Él te da todo, entonces ¿por qué tú no le das lo mejor a Dios? Debes darle lo mejor. O Él te da lo peor, te da lo mejor también. Entonces, esa reflexión, ese consejo se los dejo para que no se dejen engañar. Y la conclusión, vámonos a Efesios 5, 1 al 2. Efesios 5, 1 al 2. Demuestra el amor que Cristo nos enseñó en su sacrificio. Ese sacrificio que Él hizo es por amor a nosotros. Efesios 5, 1 al 2, mira lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor. Eso es un mandato, que andes en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros, hizo ese sacrificio para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que debemos valorar ese sacrificio, pero muchos no lo valoran. Muchos menosprecian la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso, iglesia, yo les digo hoy, hagan esa cuota de sacrificio que Dios quiere para obedecer más su palabra, para agradarle más. Gracias le doy por su atención y oremos para quedar despedidos. Padre de los cielos, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tanto sacrificio que hiciste tú, Señor, para darnos nuestra salvación, para perdonar nuestros pecados, Señor. Te pedimos en este momento que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestros pecados, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos actuado conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser cada día más obedientes, Señor, a poner esa cuota de sacrificio para crecer, para obedecer, para demostrar en verdad que somos hijos tuyos. No dejarnos engañar del enemigo, de la carne, que lo que quiere, Señor, es alejarnos de ti, para que vayamos al fuego. Por eso rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a sacrificarnos cada vez más para tu reino, para ganar almas, para obedecer, aunque nos cueste, porque sabemos que no es fácil, este camino no es fácil, pero con tu ayuda podemos alcanzar esa victoria anhelada, porque contigo somos más que vencedores. Dice tu palabra y nosotros lo creemos. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que ayudes a aquellos que se están acercando a ti. Fortalécelos en fe y en sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y misericordioso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.